Dicen que el Tantra fue una senda de placer y locura, un culto oculto que mezclaba sexo, dioses y poder. Durante siglos, el Tantra hindú fue una de las tradiciones más malinterpretadas de la India. Su nombre se mezcló con rumores de rituales extraños, uniones secretas y prácticas sexuales envueltas en misterio. Muchos creyeron que era una doctrina libertina, otros que se trataba de una senda mística reservada a los elegidos. Pero la verdad es mucho más sutil. El Tantra ocultó su alquimia sexual no por vergüenza ni por represión, sino porque comprendía algo que el mundo moderno apenas empieza a sospechar. El poder sexual es una fuerza capaz de construir o destruir la conciencia humana. Y revelar ese conocimiento a quien no está preparado es como entregar fuego a un niño que aún no sabe distinguir entre calor y quemadura. Para entender ese ocultamiento, primero hay que recordar que el Tantra nunca fue una religión de masas. No era un camino de fe ciega, sino un método de transformación interior. Su lenguaje era simbólico, poético, lleno de metáforas que escondían prácticas concretas. Los maestros hablaban de diosas y dioses que se unían, de ríos de energía ascendiendo por la columna, de néctares sutiles que descendían desde la coronilla. Pero esas imágenes no eran cuentos, eran mapas de un proceso interno. Los tántricos entendían que dentro del cuerpo humano dormía una fuerza colosal, la energía Kundalini, representada como una serpiente enroscada. Cuando esa energía se despertaba de forma correcta, el ser humano alcanzaba estados de conciencia superiores, visiones, poder creativo y una claridad mental imposible de describir con palabras. Sin embargo, si se despertaba de manera incorrecta, podía causar desórdenes físicos, psíquicos e incluso la locura. Por eso la alquimia sexual se enseñaba en secreto. Era una ciencia de transformación energética, no un juego erótico. El sexo, en el Tantra, era el laboratorio donde esa energía se manifestaba con más intensidad. El cuerpo era visto como un templo, y el acto sexual como un rito capaz de abrir puertas invisibles. Pero para el iniciado, el objetivo no era el placer, sino la expansión de la conciencia. En el instante del orgasmo, cuando la mente se disuelve por un segundo, los tántricos veían una puerta hacia lo divino. Aprendían a prolongar ese momento, a no desperdiciar la energía vital, a canalizarla hacia el corazón y el cerebro, transformando deseo en lucidez. Esa era la verdadera alquimia, convertir la pasión en luz. El motivo de su ocultamiento se vuelve evidente cuando uno comprende la naturaleza humana. Si este conocimiento se ofreciera abiertamente, la mayoría lo usaría para amplificar su placer, no para trascenderlo. Los maestros sabían que la mente ordinaria convierte todo en deseo, incluso la espiritualidad. Por eso el Tantra utilizó el secreto como protección, tanto para la enseñanza como para el discípulo. Solo quienes habían purificado sus emociones, dominado su respiración y comprendido la naturaleza del deseo, podían recibir esas instrucciones. No se trataba de elitismo, sino de seguridad espiritual. La energía sexual es la misma que anima la vida, y manipularla sin preparación puede provocar caos. Muchos textos antiguos describen el despertar de Kundalini como un fuego que asciende. Si ese fuego sube de manera desequilibrada, puede quemar el sistema nervioso sutil del practicante. De ahí la advertencia constante. El secreto no era para excluir, sino para proteger. Además, el contexto social de la India antigua también exigía silencio. Las prácticas tántricas rompían los tabúes del hinduismo ortodoxo, cruzaban castas, desafiaban normas morales y celebraban lo que la religión convencional consideraba impuro. En un entorno donde la sexualidad estaba regulada por la moral brahmánica, practicar el maituna, la unión ritual, podía ser visto como un acto herético. Para sobrevivir, las escuelas tántricas adoptaron un lenguaje en clave. Los textos hablaban de vino, carne, pez, grano y unión, pero cada palabra escondía un significado interno. Solo el iniciado sabía qué era literal y qué era simbólico. Este uso del símbolo no era una trampa, sino una pedagogía refinada. El Tantra creía que el conocimiento verdadero no se puede entregar por escrito, solo se despierta a través de la experiencia directa. El maestro no enseñaba fórmulas, sino que provocaba comprensión. En los rituales, todo, desde la respiración hasta la mirada,
estaba calculado para crear una expansión de conciencia. Los 5 elementos prohibidos, conocidos como Panchamákara, no eran simples actos de rebelión, sino instrumentos para derrumbar las divisiones internas entre lo puro y lo impuro. Lo que el Tantra llamaba camino de la izquierda no significaba perversión, sino el uso consciente de lo que la sociedad rechaza. Al enfrentar los tabúes, el practicante aprendía que lo divino no excluye nada. El placer, el dolor, la muerte y el deseo eran expresiones de una misma energía. Si el yogi podía permanecer consciente en medio de la pasión, esa pasión se transformaba en meditación. Pero esa hazaña exige una mente extremadamente disciplinada. Por eso se transmitía de maestro a discípulo, en silencio, en el momento justo, cuando la mente del alumno estaba madura. El Tantra ocultó la alquimia sexual también por una razón filosófica más profunda. La sexualidad, en su visión, era un reflejo de la creación misma. En el instante en que la conciencia absoluta, Shiva, se une con la energía cósmica, Shakti, surge el universo. Reproducir esa unión en el cuerpo humano era reproducir el acto creador del cosmos. Era una forma de volver al origen, de recordar que toda la existencia es una danza entre lo masculino y lo femenino, entre la quietud y el movimiento, entre el testigo y la energía que da vida. Ese acto, cuando se realiza con total presencia, no pertenece al dominio del deseo humano, sino al de la divinidad encarnada. Por eso los textos tántricos hablaban de unir sin perderse, de fundirse sin derramarse, de arder sin consumirse. Detrás de esas frases poéticas había instrucciones precisas: aprender a detener la pérdida del fluido vital, redirigirlo hacia el interior, convertir el impulso físico en alimento para la mente y el espíritu. El secreto estaba en transformar el orgasmo en oración, la pasión en conciencia, y eso solo se puede comprender viviéndolo, no leyendo un libro. La verdadera alquimia sexual no dependía del cuerpo del otro, sino del control de uno mismo. El practicante debía dominar su respiración, sus pensamientos y sus emociones, hasta que la energía sexual dejara de arrastrarlo y se convirtiera en una corriente ascendente. Esa corriente es la que despierta la intuición, la creatividad y el poder interior. Pero quien intenta alcanzarla sin haber limpiado su mente, se enreda en deseo, obsesión y frustración. Por eso el Tantra prefería el silencio. El Tantra hindú consideraba que el conocimiento no se transmite, se contagia. Es una chispa que salta del corazón del maestro al corazón del discípulo. La alquimia sexual era parte de ese fuego. Si se mostraba sin contexto, se apagaba. Si se transmitía con reverencia, transformaba. Cuando los occidentales conocieron el Tantra, siglos después, lo interpretaron a través de su propia obsesión con la sexualidad. Creyeron que era una técnica para prolongar el placer o alcanzar orgasmos divinos. Pero esa interpretación es superficial. Para los verdaderos iniciados, el placer era apenas la puerta de entrada. El verdadero propósito era disolver la dualidad entre cuerpo y espíritu, entre yo y otro. Era el reconocimiento de que la energía sexual, la misma que impulsa el deseo, es también la que sostiene la vida y la que puede conducir a la iluminación. De hecho, en muchas tradiciones tántricas la práctica sexual externa era opcional o incluso simbólica. Algunos maestros la realizaban con una pareja, otros solo en meditación, visualizando la unión interior de sus propias polaridades, porque el secreto mayor del Tantra no estaba en el acto físico, sino en el descubrimiento de que el hombre y la mujer, Shiva y Shakti, habitan dentro de cada ser humano. Cuando esas dos fuerzas se equilibran, la conciencia despierta. Por eso el Tantra hablaba de la mujer como la encarnación de la energía divina, no como objeto de deseo. Honrar a la compañera era reconocer en ella la presencia viva de la diosa. La unión ritual era, en esencia, un acto de adoración. Cada mirada, cada respiración, cada movimiento se volvía sagrado. Pero esto exigía un nivel de pureza y atención que no puede fingirse. Era la culminación de un largo entrenamiento interior, no el inicio. Así se entiende mejor por qué el Tantra ocultó su alquimia sexual. No era un secreto moral, era un secreto energético. Enseñar estas prácticas a quien no ha purificado su mente es darle una espada a quien aún no ha aprendido a usar las manos.
El riesgo no era solo físico, sino psicológico. Cuando el deseo se intensifica y no se sabe dirigir, puede destruir la claridad interior. El ego se disfraza de sabiduría y el buscador se convierte en un prisionero de su propio poder. En cambio, cuando la energía sexual se eleva de manera consciente, transforma cada aspecto de la vida. Se vuelve creatividad, compasión, lucidez. Muchos textos tántricos afirman que el semen y el óvulo son la forma más densa de la energía divina. Al aprender a contenerla y transmutarla, el ser humano regenera su cuerpo, su mente y su destino. No se trata de represión, sino de refinamiento. Lo que antes era impulso animal, se convierte en impulso espiritual. Esa es la alquimia. Convertir plomo en oro, deseo en conciencia. Hoy, con la información al alcance de todos, ese secreto parece haberse roto. Sin embargo, el verdadero tantra sigue siendo invisible, porque su puerta no se abre con curiosidad, sino con conciencia. No basta leer sobre la energía sexual. Hay que aprender a sentirla sin miedo, observarla sin deseo, dirigirla sin ego. Solo entonces el cuerpo se convierte en templo y el sexo en oración. La alquimia sexual del Tantra no busca multiplicar el placer, sino liberar al ser humano de su esclavitud al placer. Busca que descubra que el éxtasis no proviene del cuerpo, sino de la conciencia que lo observa. Cuando ese reconocimiento ocurre, la unión deja de ser física y se convierte en cósmica. El practicante ya no busca a otro para completarse, porque comprende que el otro es su reflejo. El secreto deja de ser secreto porque se ha revelado desde dentro. Así, el Tantra hindú ocultó su alquimia sexual porque sabía que el poder del deseo es tan grande que, si no se transforma, devora al hombre. Y porque sabía que la verdadera unión no se enseña con palabras, se despierta en silencio. Por eso los maestros antiguos hablaban en acertijos, escribían en códigos y transmitían de corazón a corazón. No querían esconder el conocimiento, querían proteger su pureza. El secreto tántrico prohibido, al final, no es un ritual oculto ni una posición exótica, sino un modo de mirar el mundo. Es entender que lo divino no está fuera ni arriba, sino latiendo en cada respiración, en cada impulso vital, en cada chispa de deseo, que nos recuerda que estamos vivos. La alquimia sexual no se enseña, se despierta. Y solo quien se atreve a mirar su propio fuego sin miedo, descubre que ese fuego es el mismo que arde en los dioses. Ahora guarda un momento de silencio. Observa tu respiración y siente cómo, detrás de cada latido, hay una energía que no pide permiso para existir, tu propia fuerza creadora. Eso que el Tantra ocultó durante siglos no fue un secreto para unos pocos elegidos, sino un recordatorio para todos los que se atreven a despertar. Si este mensaje resonó contigo, dale like, comparte este conocimiento para que más almas recuerden su poder interior y suscríbete. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta enseñanza encendió algo dentro de ti. Hasta el próximo viaje. Que la luz del fuego sagrado te acompañe.